Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz, esto es Hora 25 de los negocios y hoy Google en jaque. Hoy hablamos de monopolios tecnológicos, los grandes nombres de Internet. Así se anunciaba Internet en un anuncio que es parte de la historia, que empezaba diciendo: sintonicen su VHS, si no saben lo que significa esas letras, son ustedes obscenamente jóvenes, y que presentaba a una familia, la familia Jameson, que presumía de conectar Internet en casa y los niños estaban pegados a la pantalla. Peter is constantly quoting sports statistics and he can tell you the best surfing spots around the globe. Not to mention the improvement in Peter solo veía sitios donde surfear. Having the internet in our home has had a great impact on our lives. Rich keeps up with the stock market and our investments. Y toda la familia había mejorado muchísimo. En fin, el anuncio es tan un clásico que los Jameson han sido objeto de burla muchos años después. Por supuesto, madre, padre, blancos los dos, niña, niño, en el que la madre se encargaba de pagar facturas, el padre de trabajar de verdad, en el que el niño sacaba buenas notas, la niña sonreía, en fin, todos los clichés que ustedes quieran, insisto, han sido tan objeto de burla que Peter, un niño de 14 años mirando una pantalla de Internet, ha sido visto como un niño que veía cualquier cosa menos sitios donde surfear. Y a partir de ahí, y con aquella imagen de la nostalgia, año 1997, hacemos hoy un fast forward hasta el año 2020. Y este es el, ahora mismo, dictamen del Congreso de los Estados Unidos. 4 compañías sirven como porteros de Internet, como canales clave de distribución. Son quienes permiten a los gigantes tecnológicos dictar quién gana y quién pierde en nuestras economías. Eso es lo que denuncia el Congreso americano en un informe de 450 folios que habla de Apple, Amazon, Google, Facebook como compañías con demasiado poder. Dominant platforms have wielded their power in destructive, harmful ways in order to expand. Simply put, they have too much power. Tienen demasiado poder, capacidad para destruir y para dañar a la competencia. Bueno, pues de ese 1997 a este 2023, hoy 140 páginas más de acusaciones. Informe contra Google que acusa precisamente a Google de esto, de monopolio. Atentos a la acusación del Departamento de Justicia contra el primer buscador del planeta, contra Google. Today, the Department of Justice, joined by 8 states, filed a civil antitrust lawsuit in the United States District Court, alleged that Google has used anti-competitive... Estados Unidos y su Departamento de Justicia, junto a 8 estados, acusan a Google de, durante 15 años, mejorar sus ventajas sobre sus competidores y manipular la competencia. Google has pursued a course of anti-competitive conduct that has allowed it to halt the rise of rival technologies. Google ha manipulado la competencia y está utilizando su posición de dominio, dice el Departamento de Justicia americano, para frenar a los demás posibles Googles, a los demás posibles competidores. Son, insisto, 149 folios detallados que contienen memos internos de la compañía, con frases como esta: Google ganaría mucho menos dinero en un mercado competitivo, y que establecen estrategias de cómo parar la publicidad en ciertos canales. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sira, vamos a empezar por el principio. ¿Qué dice el Departamento de Justicia? ¿De qué se acusa a Google exactamente? Le acusan de prácticas anticompetitivas, como decías, en el mercado publicitario, que debilitan gravemente o incluso destruyen, dicen, la competencia en la industria de la publicidad digital. Concretamente, consideran que abusa de su posición de dominio, que le ha permitido frenar el surgimiento, como señalabas, de nuevos competidores y obligar a los anunciantes y a los editores a usar sus herramientas. Por eso piden que se fuerza a Google a desgajar la compañía, quieren que venda a la empresa de servicios publicitarios DoubleClick, que aprobó
pero no sin polémica, la Comisión Federal de Comercio hace 15 años, y también quieren que venda la empresa de publicidad móvil AdMob, que adquirió hace 12 años. Adquisiciones que, sostienen los denunciantes, posicionaron a Google como comprador, vendedor y subastador de publicidad online, dejando sin alternativa a los editores y quedándose con hasta más del 30% de las ventas de los productos que anuncia. O sea, Sira, por entenderlo, lo que dicen es romper Google en pequeños Googles, romper la compañía en varias divisiones. Efectivamente, esto es algo que Google ya se había ofrecido hacer de alguna manera, pero no servía, lo ofreció hace unos meses, no le servía, porque lo que Google proponía era mover parte de su negocio publicitario a otra división, pero dentro de Alphabet, que es la matriz de Google. Entonces no saldría de la empresa y no serviría para este fin. Gracias, Sira. Esto es importante porque, primero, porque Alphabet ingresa el 80% de su negocio a través de publicidad. Así que esto pone en jaque a la compañía, a Google. Porque Google coloca publicidad en las webs de medio planeta. Cuando usted abre una página web, Google juega con su perfil. ¿Dónde está? ¿Qué características tiene? Para subastar ese anuncio en cuestión de microsegundos. Y las compañías que están ofertando a Google anunciarse disputan, batallan, pujan por ese anuncio. En cuestión de microsegundos, una es ganadora y a usted le aparece ese anuncio. Con ese modelo de negocio, Google ingresa 31.700 millones de euros. El 12% de todo su negocio se ingresa así. Y Google se queda el 30% de lo que haya costado ese anuncio. El otro 70% va a la página que lo alberga. Así que Google se queda 3 de cada 10 céntimos que se mueven. Este es un golpe directo a el core, al centro de negocio de Google. Y esto es importante, primero, para Google y segundo, para el resto del mercado. Porque lo que demuestra es que hay estrategias para frenar a la competencia. La Comisión de Justicia detalla lo que se ha conocido como Plan Poirot. Google tenía un plan, dice el Departamento de Justicia americano, para que los anunciantes que quisieran aparecer en páginas pero que no fueran gestionadas por Google, que fueran gestionadas por gestores de publicidad de la competencia, no llegaran nunca a pujar en las páginas de Google, de forma que si uno se anuncia con otro servicio que no sea Google, cuando llega su puja a las páginas de Google, su puja nunca gana. Esto es básicamente lo que Google describe como secar a la competencia. Así que, preguntado el Departamento de Justicia, ¿están ustedes escogiendo ganadores o perdedores? La respuesta era contundente. No, estamos escogiendo a quienes violan la legalidad. Google points out, or their response to this appears to be that the department is trying to pick winners. Esta era la pregunta, ganadores o perdedores. Responding to that. So on the first question, we don't pick winners or losers. We pick those who violate the antitrust laws. Those are the people we sued. In this case, we sued Google because we believe it violated the antitrust laws. Y esta es la respuesta. Perseguimos a quienes violan la competencia. Google está ahora mismo acusado de esto, como lo están también Amazon, Apple, Facebook. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo grave de esta situación es que esta vez esto sí parece afectar a la compañía. De hecho, hoy las acciones de la compañía se han venido abajo. Google hoy ha perdido enormes cantidades de dinero. Sí, Alphabet, la compañía matriz de Google, ha llegado a caer hoy un 5% en Wall Street, aunque hasta ahora parece que modera algo esas caídas, está perdiendo algo más de un 3%. Eso en cifras se traduce en que en la primera parte de la sesión del mercado americano, la compañía podría haber perdido más de 40.000 millones de dólares en capitalización. Aquí hay un problema de control. Quienes, Google ahora mismo, controlan el 90% del mercado, el 90% de las búsquedas que se hacen en este planeta se hacen a través de Google. Quien controla el 90% del mercado tiene poder para dictar. Y esa misma acusación de monopolio tecnológico se está lanzando contra Microsoft, a quien se ha frenado ya la compra de un videojuego para evitar que también controle ese mercado. Se está lanzando también contra Facebook, contra Meta, por prácticas anticompetitivas ante las que Mark Zuckerberg se defendía así. There's a very common misperception about Facebook that we sell data to advertisers. Diciendo que hay una mala percepción de Facebook porque ellos no venden datos.
What we allow is for advertisers to tell us who they want to reach, and then we do the placement. Y lo único que hace Facebook, dicen, es permitir a los anunciantes escoger a quién llegar, pero nada más. Borja Tsuara, abogado, experto en derecho digital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Google tiene el 90% de las búsquedas. El segundo buscador es Bing, con un 2%. Con el 90% de las búsquedas, con ese control de mercado, ¿Google puede matar al siguiente Google? O no, porque por ejemplo ahora con el ChatGPT se está diciendo que Microsoft va a incorporarlo a Bing y que puede darle la vuelta a lo mejor al partido y que ahora la gente prefiera buscar en ChatGPT en vez de en el buscador de Google. Con lo cual tenemos también que tener en cuenta que en el mercado tecnológico, desde el comienzo, pues había unos gigantes, por ejemplo IBM, cuando Google surgió en un garaje. Y sin embargo, pues ahora es el que es el dominante. O, por ejemplo, YouTube, pues ha tenido el dominio y ahora de repente pues ha salido TikTok o ha salido Twitch y que les hacen la competencia. Con lo cual tampoco pensemos que lo que hemos conocido es para siempre, porque en estos años, ya llevamos algunos, han dado muchas vueltas en el mercado tecnológico. Vamos a repasar ahora las prácticas que no solamente Google, sino los grandes gigantes están utilizando para batallar con su competencia. Lo que el Congreso americano dice son prácticas antimonopolísticas. Y leemos si pueden o no funcionar. Primera de ellas es la autopreferencia. La ejercen Amazon, la ejerce Google, pero el Congreso americano dice la ejerce sobre todo Apple. Y Apple lo que hace es fundamentalmente poner sus aplicaciones primero. La compañía coloca sus aplicaciones por encima de todas las demás, de forma que cuando alguien intenta buscar un procesador de texto, lo primero que sale es Pages, el procesador de textos de Apple. Apple dice que no favorece a sus propias aplicaciones, pero el Wall Street Journal comprueba que entre las aplicaciones de Apple que generan ingresos, libros, música y demás, el 95% de las búsquedas favorecen a Apple. Hay una segunda práctica en todo esto, esta autopreferencia, y es el de cobrar un 30%, además de comisiones, porque estas empresas, Apple, también Google, tienen sus propias tiendas para vender aplicaciones y solo se pueden comprar aplicaciones en esas tiendas. De forma que si usted quiere instalar una aplicación, un programa en su teléfono móvil, solo lo puede hacer a través de la tienda de Apple. Y Apple se queda un 30%. Hasta tal punto es así que nombres como Financial Times... We live in a world where business from the four corners of the earth can be found in one place. And that one place can now be accessed in any way you want. Now, more than ever, we live in Financial Times. Economist, gente que sabe de dinero, ha decidido no vender su producto en la plataforma. Tú puedes suscribirte online, pero no puedes contratar a través de Apple para poder tener todo este contrato. Y esa práctica ocurre exactamente igual en Android. Apple y Google controlan el 99% de las aplicaciones, del ecosistema de aplicaciones, así que esto de la autopreferencia es la primera denuncia del Congreso americano y, Borja Tsuara, esto funciona porque ahora mismo esto es algo que está también en disputa en los tribunales. Sí, hay varios temas, pero yo quiero hacer una comparación porque, como bien has dicho, son dos ecosistemas distintos. El ecosistema de Apple es un ecosistema cerrado que además no se puede comparar con el de Google porque Apple no vive de la publicidad ni de los datos de los usuarios, vive de vender dispositivos muy caros y luego dentro de ese ecosistema aspira también a prestar servicios a sus usuarios, que los usuarios de Apple pues son unos usuarios especiales, que les gusta pues el diseño de los dispositivos, un tipo de seguridad que ofrece Apple que se supone o dicen que es mayor que en Android, etcétera. Con lo cual, al mismo tiempo, al ser un sistema cerrado, es como si has decidido irte a vivir a una urbanización con una garita de control. Y entonces la DMA lo que quiere es suprimir la garita de control, es decir, que te puedan vender cualquier aplicación sin tener que pasar por la tienda de Apple. ¿Y eso aumentará la competencia? Sí. ¿Disminuirá la seguridad? También. Con lo cual tendrán que preguntarle a los usuarios cuáles eran sus motivos para ir y elegir el ecosistema de Apple, y si lo hacían por una mayor seguridad, pues ahora a lo mejor no la van a tener. Con lo cual
yo creo que todo tiene su pro y su contra y no es todo blanco y negro. Uh-huh. Lo que sí es discutible, y por eso hay un proceso en marcha, es por la comisión que cobra Apple, que a muchos desarrolladores de aplicaciones pues le parece excesiva. Bueno, pues eso es el eterno debate entre el fabricante, el distribuidor y las comisiones que se cobran. Esta es la primera táctica, autopreferencia, leída y juzgada. Segunda táctica, autorretención. Esta es la que ahora señala directamente a Google. Como les digo, Google tiene el 90% de las búsquedas del planeta, Bing el 2%, así que Google es el buscador sin competencia. Y hasta ahora, antes, cuando uno hacía una búsqueda en Google, lo que Google hacía era lanzar links a páginas exteriores. Eso es lo que ocurría antes. Ahora cuando uno hace esa misma búsqueda, el 41% de las respuestas de Google se quedan en Google. 41% de las respuestas de Google remiten a YouTube, remiten a otras páginas de Google o remiten a respuestas directas de Google. Google ha sido acusado de controlar todo el sistema. Lo hacía el Congreso americano, así. First, Google controls the technology used by nearly every major website publisher. Diciendo que Google utiliza la tecnología para colocarse en todas las páginas web del planeta, el mercado publicitario. Third, Google controls the largest ad exchange that matches publishers and advertisers together. Y también los contactos de los usuarios. Así que la cuestión ahora mismo es, Borja Atsuara, abogado en esta cuestión autorretención, ¿puede haber aquí prácticas irregulares? Sí, puede haberlas. Yo, por el uso que realizo, también en los primeros lugares, por ejemplo, me aparecen contestaciones en Twitter, ¿no?, de los temas que busco, con lo cual pues no sería en el ecosistema Google. Pero también creo que es una trampa que si la gente detecta que tiene que ir a la tercera y cuarta página a buscar los resultados que le interesan, pues está acabando su propia fosa Google, y vendrán otros buscadores con inteligencia artificial pues que mejoren y se pueden producir un vuelco en las búsquedas. Lo que yo creo que se refieren en el Congreso de los Estados Unidos y la demanda del Departamento de Justicia es lo más preocupante, el dominio en todas las páginas de los editores de webs y los editores de medios de comunicación, donde controla y ha expulsado a otras herramientas y otros operadores de la publicidad, ¿no? Y entonces ahí, pues sí que si dominas todo el control y todo el proceso de colocar anuncios en todas las webs y en los medios digitales, expulsando a los demás, pues efectivamente cierras el círculo. Hemos visto autopreferencia, hemos visto autorretención. Nos queda una tercera acusación contra estos gigantes tecnológicos, y es el de canibalizar a la competencia. En el caso de Google, por ejemplo, Google, cuando busca vuelos y muestra Booking, Expedia, Travelocity, pero los muestra debajo, después. La primera opción que aparece es una opción directa de la propia Google, y hay una conclusión en ese Congreso americano diciendo: el hecho de que Google utiliza su posición de dominio en las búsquedas para arrebatar cuota de mercado a las empresas de viajes ya no es objeto de debate. Se dice: Google, el problema que tiene, en este caso, dicen los usuarios en Estados Unidos, es que no siempre muestra ni los vuelos más baratos, ni siquiera todos los vuelos disponibles, pero cierto es que está mostrando sus opciones primero. De nuevo, tenemos aquí un ataque, una canibalización de la competencia. Pero el ejemplo más claro no es Google. El ejemplo más claro en esto es Amazon. Porque Amazon tiene ahora una acusación de prácticas algo curiosas. Jeff Bezos ha dicho: en absoluto hay un monopolio en el mercado. Con 2.300 millones de compradores, Amazon dice literalmente que hay competencia. One seller told us that, and I quote, Amazon continues to be the only show in town, no matter how angry sellers get, they have La acusación, nowhere else to go. dicen los compradores y vendedores, es: solo hay un mercado al que acudir si uno quiere ganar dinero de verdad. Is the only game in town? Yeah, Congresswoman, with great respect, I do disagree with that. I believe that there are a lot of options. If Amazon didn't have Jeff Bezos dice:
con todo el respeto, hay muchos sitios a los que ir y es cierto, hay muchas páginas en las que comprar, pero la de Amazon tiene un problema y una denuncia sobre la mesa ahora mismo y es la Buy Box, ese botoncito de comprar ahora. Ese botoncito de comprar ahora es el botoncito al que van a comprar el 80% de quienes visitan Amazon, 80%. Eso no significa que estés comprando ni la mejor opción ni la opción más barata. De hecho, las opciones más baratas suelen estar abajo. Pero es verdad que el 80% de las compras se hacen a través de ese botón y Amazon no desvela cómo funciona ese algoritmo. El 40% de los productos preferidos en ese botoncito son de Amazon. El segundo vendedor no tiene un 40% de cuota de mercado como Amazon, sino un 0,5%. Amazon parece favorecerse a sí misma, dice el Congreso americano, y incluso copiar productos de la competencia. En concreto, 158.000 productos, dice el Congreso de Estados Unidos, con casos como este, el de un fabricante de mochilas que ha hecho su propia publicidad diciendo «Esta es mi mochila» y al lado está la mochila que me ha copiado Amazon. This is the Everyday Sling by Peak Design, and this is the Everyday Sling by Amazon Basics. It looks suspiciously like the Peak Design Everyday Sling, que parecen sospechosamente iguales, pero a la que le faltan algunas cremalleras y, desde luego, los materiales reciclados, la sostenibilidad y las horas y horas de investigación. Instead, you just get a bag designed by the crack team at the Amazon Basics Department. Dice, puedes comprar la nuestra o puedes comprar la copia de Amazon Basics. Este es ahora mismo el último mecanismo y la última acusación del Congreso americano a estas grandes compañías, y es que canibalizan la competencia. Y de nuevo aquí, Borja Tsuara, la cuestión es la misma. ¿Esto es ilegal, esto es irregular o esto es legítimo? No, es claramente ilegal y el problema es que hay dos tipos de canibalización. La primera, justamente, aprovecharse de los datos de otras empresas que además han confiado, por ejemplo, en Amazon para utilizar su escaparate y su logística y, sin ellas pretenderlo, pues le están entregando sus datos estratégicos de cuáles son los productos que mayor aceptación tienen, etcétera. Y luego, entonces, Amazon lo que hace es sacar por su propia marca productos que ya saben que tienen éxito y que se van a vender y encima pueden hacerlo a unos precios inferiores por su economía de escalas, ¿no? Con lo cual eso es una práctica desleal o ilegal. Pero lo peor no es esa canibalización, sino la canibalización directamente de la empresa, porque muchas de estas grandes empresas, cuando ven que surge una pequeña empresa que es interesante, lo que hacen es comprarla. Y entonces no llega a haber nunca un ecosistema donde alguien le pueda hacer sombra. Borja Tsuara, abogado, experto en derecho digital, gracias por habernos guiado hoy y por habernos acompañado en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Un abrazo. Así sonaba 1997 Internet. Así suena hoy autopreferencia, autorretención y canibalización de la competencia. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.